Mi marido me prohibió entrar en mi propia casa, pero al día siguiente, recibió una sorpresa. El viento de la noche soplaba con fuerza cuando Regina bajó del taxi frente a su apartamento. El viaje de negocios había sido extenuante, y lo único que quería era sumergirse en un baño caliente y dormir sin preocupaciones. Pero algo no cuadraba. El edificio seguía siendo el mismo, la fachada idéntica a la que dejó hacía unos días, y aún así, había algo distinto. Al acercarse, vio que la cerradura de la puerta había cambiado. Frunció el ceño, probó la llave 1, 2, 3 veces, pero no hubo forma. Su pecho se comprimió con una sensación que no supo definir de inmediato, pero cuando levantó la vista y vio la silueta de Daniel tras la mirilla de la puerta, entendió que algo estaba muy mal. La puerta se abrió con lentitud, y allí estaba él. Su esposo. Su cómplice. El hombre con quien había construido una vida. Pero el Daniel que la miraba ahora no tenía el menor rastro de amor en los ojos. No hubo sorpresa en su expresión, ni remordimiento. Solo indiferencia. No puedes estar aquí, Regina, soltó con voz neutra, como si estuviera echando a un desconocido. Ella parpadeó, tratando de procesar la frase. ¿Qué clase de broma cruel era esa? ¿De qué hablas? Daniel, esta es mi casa, su voz salió firme, aunque un escalofrío le recorría la espalda. Antes de que él pudiera responder, un perfume familiar flotó en el aire. Regina no necesitó girar la cabeza para saber quién era. Un sonido de tacones resonó detrás de Daniel y, como si fuera el golpe final, apareció Beatriz. Su mejor amiga. Vestida con uno de sus vestidos. Llevaba el cabello suelto, peinado con esmero, y en los labios, una media sonrisa de satisfacción. Regina sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera en un abismo sin fin. Sorpresa, dijo Beatriz, con un tono que fingía inocencia. La traición se sintió como un golpe seco en el estómago, pero Regina no daría el gusto de derrumbarse frente a ellos. Daniel cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. Hemos decidido seguir adelante, Regina. Creo que lo mejor es que te vayas. Su voz estaba teñida de una seguridad irritante, como si lo que estaba diciendo fuera lo más natural del mundo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo se habían estado riendo de ella a sus espaldas? Regina tragó en seco, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Las palabras la ahogaban, pero no las dejaría escapar. No les daría el placer de verla rota. Inspiró hondo y, con un gesto lento, ajustó el asa de su bolso en el hombro. Beatriz esperaba un grito, una súplica. Daniel esperaba lágrimas, una escena. Pero no les daría nada de eso. ¿Eso es todo?, preguntó, con un tono tan sereno que incluso ella se sorprendió. Daniel entrecerró los ojos. Sí. Es todo. Regina sostuvo su mirada por un largo segundo, como si buscara en él al hombre que alguna vez amó. No lo encontró. Lo único que vio fue un extraño que le había robado su hogar y su dignidad en cuestión de minutos. Con un último vistazo a Beatriz, que ahora lucía incómoda, Regina se giró sobre sus talones y caminó hacia el elevador sin mirar atrás. Cada paso que daba era una batalla interna. No dejaría que la ira o el dolor se apoderaran de ella. No aquí. No frente a ellos. Mientras las puertas del elevador se cerraban, su reflejo en el metal le mostró a una mujer que no reconocía del todo. Una mujer herida, sí, pero también una que aún tenía una última carta por jugar. El ascensor descendió, y con él, su vida tal como la conocía. Pero cuando las puertas se abrieron, Regina ya no era la misma que había entrado. Había algo en su mirada que Daniel no había visto, algo que Beatriz no entendía. No era resignación. No era derrota. Era la certeza absoluta de que la guerra apenas había comenzado. El apartamento de Carolina era pequeño, pero acogedor. Regina dejó su maleta en la entrada y se dejó caer en el sofá con un suspiro pesado. Su amiga la observaba con cautela desde la cocina, sin saber si debía hablar o esperar. No tienes que decir nada, murmuró Regina, sin levantar la mirada. Carolina frunció el ceño y caminó hasta el mueble bar. Sirvió 2 copas de vino y le extendió una. Tal vez no, pero eso no significa que no quiera hacerlo, respondió. Regina tomó la copa, girando el líquido dentro como si pudiera encontrar respuestas en el reflejo del cristal. Pero lo único que veía era la humillación de la noche anterior grabada en su mente. El silencio pesaba en el aire como una losa. Regina sabía que tarde o temprano tendría que hablar, que no podía simplemente ignorar lo que acababa de pasar.
Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por la traición de Daniel? ¿Por la puñalada de Beatriz? ¿Por el hecho de que en un abrir y cerrar de ojos perdió todo lo que había construido? ¿Sabes qué es lo peor?, soltó de repente, con una sonrisa amarga. Que no vi venir nada. Ni una señal, ni una advertencia. Fui completamente ciega. Carolina la miró con una mezcla de lástima y enojo. No fuiste ciega, Regina. Fuiste leal. Creíste en la persona equivocada. Un largo trago de vino quemó su garganta, pero no tanto como las palabras de su amiga. Lo que más me irrita es que ni siquiera intentaron suavizarlo. Me echaron de mi propia casa como si fuera una extraña. Como si nunca hubiera significado nada para él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Las palabras eran un veneno que necesitaba salir. Carolina la observó en silencio antes de preguntar con cautela, ¿y qué vas a hacer ahora? Regina soltó una risa sin humor y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Buena pregunta. No tengo idea. Carolina suspiró, dejando su copa sobre la mesa. Tienes dos opciones. O te hundes en la autocompasión, o te levantas y peleas. Y sé que eres de las que pelean. Regina soltó una carcajada seca. ¿Y cómo se pelea contra alguien que ya me ha quitado todo? Carolina le sostuvo la mirada, y su voz se volvió firme. No te ha quitado todo. Te quitó lo que era cómodo, lo que dabas por seguro. Pero sigues siendo tú, Regina. La mujer que trabajó duro, que nunca se rindió. Esa es la que tiene que salir ahora. Las palabras de Carolina se clavaron en su pecho como un dardo. Regina desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad seguía su curso, ajena a su tragedia personal. ¿Cuánto tiempo había pasado construyendo una vida basada en la mentira de Daniel? ¿Cuánto tiempo había perdido siendo la esposa ideal para un hombre que no lo merecía? Sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con rabia. Si Daniel pensaba que iba a quedarse llorando en un rincón, estaba muy equivocado. La noche avanzó y Carolina terminó por quedarse dormida en el sofá. Pero Regina no podía hacer lo mismo. Algo dentro de ella se removía, una sensación desconocida pero poderosa. Se levantó con cautela, tomó su teléfono y comenzó a deslizar los contactos. Hasta que encontró un nombre. Un nombre que no había considerado en mucho tiempo. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla y su mente se debatió entre la duda y la decisión. Sebastián. Lo pensó por un segundo más, pero solo uno. Después, con un resquicio de determinación en la mirada, escribió un mensaje breve: necesito verte. No estaba segura de qué esperaba de esa conversación, pero sí sabía una cosa. No iba a quedarse quieta. No iba a aceptar la derrota. Si Daniel y Beatriz creían que la habían destruido, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban. Regina llegó al restaurante con pasos medidos, su corazón latiendo con fuerza bajo la camisa de seda. El lugar era elegante, con luces tenues y un murmullo discreto de conversaciones de negocios. No había sido casualidad que Sebastián eligiera este sitio. Todo en él era estrategia. Y ella estaba a punto de descubrir hasta qué punto. Cuando lo vio, sentado en una mesa junto a la ventana, con su postura relajada pero dominante, comprendió que esa reunión cambiaría muchas cosas. Sebastián levantó la vista en cuanto ella se acercó. Sus ojos afilados la analizaron con la misma intensidad calculadora de siempre. No hubo sorpresa en su mirada, como si hubiera estado esperando ese mensaje. Regina saludó con una media sonrisa mientras se ponía de pie. Ella tomó asiento sin preámbulos, entrelazando las manos sobre la mesa. Necesito respuestas, soltó, sin rodeos. Él alzó una ceja y se reclinó en su silla. ¿Sobre qué en particular? Regina no tenía tiempo para juegos. Sobre el apartamento. Sobre Daniel. Y sobre cómo demonios terminé en la calle de un día para otro. Sebastián giró lentamente su copa de vino, como si estuviera decidiendo qué decir. Finalmente, exhaló un suspiro leve y apoyó los codos en la mesa. Siempre supe que Daniel era un idiota, dijo con calma, pero no imaginé que llegaría a este nivel. Regina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Explícate. Sebastián dejó la copa a un lado y la miró fijamente.
Ese apartamento no es de Daniel. Nunca lo fue. Es mío. Regina parpadeó, tratando de procesar la información. No, eso no puede ser. Nosotros, su voz se apagó cuando recordó con claridad el acuerdo que hicieron hace años. Fue ella quien le presentó a Sebastián a Daniel. Ella quien insistió en que confiara en su entonces esposo para ciertos negocios. Pero en ningún momento supo que el apartamento donde vivían estaba bajo el nombre de Sebastián. Él continuó, su voz implacable: le hice un favor cuando le permití quedarse ahí con la condición de que cumpliera su parte del trato. Pero después de lo que hizo, digamos que sus privilegios han terminado. Regina apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la traición arderle en el pecho. No solo la había engañado con Beatriz. No solo la había humillado. También la había hecho creer que todo lo que tenían era suyo, cuando en realidad ella solo era una invitada en su propia casa. Sebastián la observaba con una expresión neutra, pero sus ojos brillaban con algo más. Un destello de interés, de satisfacción ante el giro de los acontecimientos. Tal vez, dijo despacio, es hora de que pongas a Daniel en su lugar. Regina alzó la mirada, encontrando en él una propuesta no dicha. Sebastián era un hombre de negocios, alguien que nunca actuaba sin obtener algo a cambio. Y sin embargo, en ese momento, lo único que ella sentía era que estaba dándole exactamente lo que necesitaba, una oportunidad para cobrar su venganza. El silencio entre ellos se prolongó unos segundos. Luego, Regina tomó su copa de vino, la levantó levemente en un gesto cómplice y murmuró: dime más. Regina cerró la puerta del coche con firmeza y miró por la ventanilla el horizonte de la ciudad iluminado por las luces nocturnas. La conversación con Sebastián había sido reveladora, pero lo más importante era lo que venía después. No se trataba solo de recuperar su dignidad. Se trataba de destruir a Daniel y a Beatriz con la misma frialdad con la que ellos la habían desechado. Y Sebastián era la pieza clave en este tablero. Quiero que sienta lo que yo sentí, soltó sin rodeos, girando la cabeza hacia él. Sebastián sonrió de lado, con esa expresión de quien disfruta del juego. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, encendiendo un cigarro con calma. Regina entrecerró los ojos. Quiero que le hagas creer que su contrato sigue en pie. Déjalo soñar, confiar, creer que su momento de gloria está cerca. Y cuando esté en la cima de su arrogancia, lo destruyes. Sebastián soltó una leve carcajada, sacudiendo la cabeza. Me gusta tu estilo. El plan era arriesgado, pero la adrenalina corría por sus venas con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Regina no era la mujer que se marchó aquella noche con la cabeza baja. Ahora, era la que preparaba el golpe final. Sebastián la observaba con interés, como si descubriera una nueva faceta de ella. Daniel es un hombre predecible. Se siente intocable cuando cree que tiene ventaja. Si alimentamos su ego lo suficiente, bajará la guardia. Y ahí es donde atacamos, explicó él, exhalando el humo lentamente. Pero Regina no solo quería ver a Daniel caer en desgracia. También quería que Beatriz entendiera lo que era perder todo en un solo instante. Mientras Sebastián jugaba con la confianza de Daniel, ella se encargaría de mostrarle a Beatriz lo que había perdido. Y para eso, necesitaba cambiar. No podía volver como una mujer despechada. Tenía que volver como una mujer imparable. A la mañana siguiente, Regina se plantó frente al espejo de una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Un vestido de seda negro se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando cada detalle que antes había ocultado detrás de una imagen más recatada. La mujer que la miraba desde el reflejo era otra. Más fuerte. Más segura. Más peligrosa. La asistente de la tienda le sonrió con aprobación. Ese vestido le queda perfecto. Regina arqueó una ceja y asintió. Lo sé. Era exactamente lo que estaba buscando. El golpe final se daría en la gala donde Daniel presentaría su supuesto contrato millonario. Ahí, frente a todos sus socios, Regina volvería a entrar en su mundo. Pero no como la mujer a la que él humilló, sino como la mujer que ahora caminaba al lado de Sebastián, su nuevo socio. Reservaré un salón de belleza para ese día, murmuró Regina mientras salía de la boutique. Sebastián, del otro lado de la línea, rió con diversión. Daniel no sabe lo que se le viene encima. Regina sonrió. No, no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. La mañana se filtraba por los ventanales del lujoso apartamento que Daniel y Beatriz compartían,
bañado en un resplandor dorado que realzaba la opulencia de su nueva vida. Beatriz, envuelta en una bata de seda color marfil, se estiró con la satisfacción de quien cree haber ganado. La noche anterior, había pedido una copa de champán solo para brindar por su nueva realidad. Finalmente, todo estaba en su lugar. ¿Sigues revisando esos vestidos?, preguntó Daniel desde la cocina, mientras revolvía el café con una lentitud estudiada. Beatriz, con un brillo altivo en los ojos, pasó la yema de los dedos por las páginas de una revista de alta costura. «Quiero algo espectacular para la gala», dijo sin apartar la mirada de los diseños. «No todos los días celebramos un contrato de esta magnitud». Daniel sonrió con autosuficiencia. Le gustaba cuando Beatriz hablaba en plural, como si el éxito fuera compartido. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Su ascenso era obra suya, y ella solo había tenido la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Después de esa noche, continuó él, sentándose en el sofá de cuero, Sebastián y los demás inversores verán que tomaron la decisión correcta al confiar en mí. Pero esa misma frase despertó algo en su interior. Una inquietud casi imperceptible. Desde hacía días, Sebastián había estado distante. Evitaba encuentros directos, respondía con evasivas. Al principio, Daniel lo atribuyó a la carga de trabajo, pero con el tiempo, la sensación de que algo no encajaba comenzó a instalarse en su mente. Beatriz, por su parte, no podía evitar sentir una extraña incomodidad. Desde que echaron a Regina, todo había sido demasiado fácil. Sin llamadas, sin reclamos, sin lágrimas. Nada. Eso no tenía sentido. ¿No crees que Regina debería haber hecho algo ya?, soltó de repente, cerrando la revista con un leve chasquido. Daniel arqueó una ceja, sin darle importancia. ¿Hacer qué? Se fue. No tiene dinero, no tiene casa, no tiene nada. Ese es el problema, insistió Beatriz, con un tono más serio de lo habitual. Ella nunca se queda sin hacer nada. Algo no está bien. Daniel bufó, sacudiendo la cabeza. Te preocupas demasiado. Regina no tiene poder. Se acabó. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su celular vibró sobre la mesa. Tomó el aparato con desgano, deslizó el dedo por la pantalla y leyó el mensaje entrante. Confirmado, Sebastián asistirá a la gala. Por un instante, su cuerpo se relajó. Una prueba tangible de que todo estaba en orden. Sonrió con satisfacción y giró el teléfono para que Beatriz pudiera leer el mensaje. ¿Ves? Todo está bajo control. Pero la expresión de Beatriz no reflejaba el mismo alivio. Su intuición, afilada por años de manipulación y conveniencia, le decía que Daniel estaba subestimando la situación. Aún así, deberíamos estar atentos, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Daniel se encogió de hombros, restándole importancia. Relájate, Beatriz. No hay nada que temer. Pero en el fondo, por mucho que lo negara, una pequeña sombra de duda comenzaba a instalarse en su mente. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si Regina no se había resignado tan fácilmente? Lo que ninguno de los dos sabía era que, en otro punto de la ciudad, Regina ya estaba lista para regresar. Y cuando lo hiciera, lo haría con un plan que ninguno de ellos vio venir. El salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba con el fulgor de cientos de lámparas de cristal que colgaban imponentes sobre los invitados. Los hombres de negocios caminaban con copas de champán en la mano, las mujeres exhibían vestidos que eran verdaderas obras de arte, y las conversaciones flotaban en el aire con la misma elegancia calculada de siempre. La atmósfera era de celebración, de poder. Y en medio de todo ese esplendor, Daniel se movía con la certeza de un hombre que estaba en la cima. Todo está saliendo perfecto, susurró a Beatriz, acariciando la piel expuesta de su brazo con el dorso de los dedos. Ella le devolvió una sonrisa ensayada, aunque por dentro su mente no se calmaba. Había algo en el aire que la inquietaba, algo que no terminaba de encajar. Desde hacía días, un mal presentimiento le oprimía el pecho, como si algo oscuro se estuviera gestando fuera de su vista. Pero ahora, en medio del lujo y las miradas de admiración, decidió ignorarlo. La música suave de la orquesta flotaba en el ambiente cuando un murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes. Primero, fue solo un susurro aquí y allá, como el leve rumor del viento antes de una tormenta. Luego, las miradas empezaron a desviarse, los cuerpos a girarse hacia la entrada, y la atmósfera del salón cambió por completo.
Daniel frunció el ceño, sin entender por qué, de repente, el aire parecía más espeso. Y entonces la vio. Las puertas dobles del salón se abrieron con una cadencia casi cinematográfica, y allí estaba Regina. No era la mujer destrozada que había salido de su propia casa con la dignidad pendiendo de un hilo. No era la esposa sumisa que él había dado por vencida. No. Era una mujer transformada, renacida. El vestido negro de seda abrazaba su figura con la precisión de una segunda piel, el escote en su espalda revelaba la fuerza de una postura erguida, inquebrantable. Su cabello caía en ondas suaves, enmarcando un rostro que no mostraba rabia ni dolor. Solo seguridad absoluta. Regina avanzaba con una elegancia letal, como si el suelo se hubiera inclinado a su favor. Pero no estaba sola. A su lado, caminando con la misma serenidad que alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez sin mover un solo músculo, estaba Sebastián. El impacto fue inmediato. Las miradas se intensificaron, los susurros se convirtieron en rumores ahogados. La presencia de ambos juntos no solo era inesperada, sino imposible de ignorar. Sebastián, el mismo hombre que debía ser la carta de triunfo de Daniel, la inversión clave en su ascenso, ahora sostenía con firmeza la mano de Regina. Y lo hacía a plena vista. Daniel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No puede ser, murmuró, su voz apenas un hilo. Beatriz, a su lado, apretó tanto la copa de champán que el cristal crujió peligrosamente. Regina y Sebastián avanzaron entre los invitados con la calma de quienes dominaban la situación. No había prisa en sus pasos, no había titubeos. Disfrutaban del impacto, del desconcierto que se propagaba como una onda expansiva. Cuando finalmente estuvieron a pocos metros de Daniel, Sebastián alzó su copa con una media sonrisa. Brindemos, dijo con un tono que parecía casi una provocación velada. Por los nuevos comienzos. El silencio se hizo pesado, como si el oxígeno se hubiera disipado de la sala. Regina sostuvo la mirada de Daniel sin parpadear, sin pronunciar una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia ya lo decía todo. Ella no solo había regresado. Había vuelto para cambiar las reglas del juego. El golpe estaba dado. Y la noche apenas comenzaba. El murmullo entre los asistentes crecía como una tormenta contenida. Los empresarios intercambiaban miradas confusas, los periodistas afilaban sus preguntas en la mente, y Daniel sentía que su garganta se secaba con cada segundo que pasaba. Regina y Sebastián caminaban con una calma que solo podía ser premeditada, como si cada paso estuviera calculado para desgarrar lo poco que quedaba de su seguridad. Ella no evitaba las miradas. Al contrario, las buscaba. Dejaba que los ojos se posaran en ella, que se deslizaran hasta el hombre a su lado, hasta las copas de champán que ambos sostenían con la tranquilidad de quienes ya han ganado. Daniel apretó los dientes y enderezó los hombros, forzando una sonrisa. No perdería el control frente a todos. Vaya sorpresa verte aquí, Regina, dijo con voz tensa. Regina ladeó la cabeza, como si estuviera analizando su tono, disfrutando del leve temblor en su mandíbula. Pensé que sería una noche interesante. No podía perdérmela. Sebastián dio un paso al frente, con esa seguridad que siempre lo acompañaba. Antes de que esta maravillosa velada continúe, hay algo importante que quiero anunciar. Las luces del escenario brillaban sobre él, sobre su porte inquebrantable. Un silencio expectante se extendió por el salón mientras todos los asistentes enfocaban su atención en cada palabra que estaba por salir de su boca. Como muchos saben, este evento tenía como objetivo celebrar un gran acuerdo de inversión, continuó, con voz clara, pausada. Sin embargo, después de una revisión detallada de los términos y de ciertas irregularidades en la gestión de los proyectos involucrados, me he visto obligado a reconsiderar mi participación. Daniel sintió un espasmo en el estómago. Los inversionistas comenzaron a intercambiar miradas, y de inmediato, las primeras preguntas flotaron en el aire. ¿Qué significa eso, Sebastián? Intervino uno de los empresarios con el ceño fruncido. Significa, Sebastián hizo una pausa, como si saboreara la tensión, que la inversión que estaba destinada al proyecto de Daniel será redirigida a un nuevo emprendimiento. Uno con más potencial, más estabilidad y mejor liderazgo. El golpe fue brutal. Un murmullo de sorpresa sacudió el ambiente. Algunos presentes ya sacaban sus celulares, enviando mensajes, haciendo preguntas, mientras Daniel intentaba recuperar la compostura. Debe haber un error, logró decir con una risa forzada.
Nos reunimos hace días y todo estaba en orden. Sebastián lo miró con un destello de diversión en los ojos. Los negocios cambian, Daniel. Así como las personas. Beatriz sintió que el aire le faltaba. Esto no podía estar pasando. No ahora. No después de todo lo que sacrificaron. Regina dejó su copa sobre la mesa más cercana y dio un paso adelante. Por primera vez en la noche, su voz sonó firme y clara, dejando en claro que la última estocada aún no se había dado. Y un detalle más, dijo con una sonrisa afilada. Ese nuevo emprendimiento, lo lideró yo. El rostro de Daniel perdió todo color. El rugido del salón se intensificó. Todo lo que él había construido, todo lo que estaba a punto de anunciar, se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor de todo, ante todos. Regina le sostuvo la mirada por unos segundos más, sin necesidad de agregar nada más. No había necesidad. Su venganza ya estaba en marcha. El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. Los invitados seguían murmurando, algunos con fascinación, otros con evidente incomodidad. Daniel permanecía de pie, rígido, con los nudillos blancos de tanto apretar el vaso en su mano. Su gran noche se había convertido en un espectáculo de humillación pública, y lo peor, aún no había terminado. Beatriz, que hasta hace unos minutos se sentía la dueña del mundo, ahora se encontraba atrapada en el centro de una tormenta que jamás imaginó. Con un vestido rojo que alguna vez la hizo sentir poderosa, ahora se sentía desnuda, expuesta, como si todo el brillo de la noche se hubiera extinguido en cuestión de segundos. Intentó recomponerse. Se obligó a sonreír con confianza, a actuar como si nada de esto la afectara. Bueno, querida, soltó con una risa forzada, dirigiéndose a Regina. Me alegra ver que encontraste una ocupación. Pensé que después de lo de Daniel estarías, bueno, perdida. Algunas risas nerviosas se escaparon de los asistentes, pero la mayoría solo observaba el enfrentamiento con una expectación morbosa. Regina no se inmutó. Mantuvo la cabeza en alto, con una calma que solo hacía que Beatriz se sintiera más inquieta. No te preocupes por mí, respondió con una sonrisa impecable. A diferencia de otros, sé reinventarme sin depender de nadie. El golpe fue certero. Beatriz sintió la picadura de esas palabras como un aguijón directo al orgullo. Durante mucho tiempo había alimentado la idea de que ella era la gran ganadora en toda esta historia. Que había tomado el lugar de Regina, que había conseguido lo que quería. Pero ahora, ¿qué quedaba? Intentó acercarse a Sebastián, buscando una pizca de apoyo en medio de ese desastre. Sebastián, cariño, dijo con un tono azucarado, qué sorpresa verte con Regina. Pensé que tú y Daniel eran socios. Pero Sebastián, con la elegancia de quien no se rebaja a juegos baratos, simplemente la miró con una expresión de indiferencia. Pensaste mal. Fue un corte limpio. No hubo rastro de coqueteo en su voz, ni de la atención que Beatriz había esperado. Su rostro se tensó por completo. Nadie la había ignorado así antes. Nadie. Daniel, que aún estaba lidiando con su propia humillación, finalmente reaccionó. Se giró hacia Sebastián, con el rostro rojo de ira. Si tenías problemas con el contrato, podrías haberme avisado. No era necesario este espectáculo. Sebastián se encogió de hombros. ¿Espectáculo? No, Daniel. Lo que hiciste con Regina fue un espectáculo. Lo que está pasando aquí es solo justicia. Las palabras cayeron como un martillazo. Daniel sintió el peso de cada mirada sobre él, de cada expresión de juicio o diversión contenida. Beatriz, en un último intento por salvar su imagen, intentó recuperar su papel de mujer intocable. ¿Realmente creen que esto significa algo? Soltó, riéndose con desdén. Daniel y yo seguimos siendo quienes somos. No necesitamos la aprobación de nadie. Pero justo en ese momento, una de las inversionistas más influyentes del evento, una mujer de unos 50 años con una presencia imponente, se aclaró la garganta. Eso es curioso, querida, dijo con una media sonrisa, porque sin la inversión de Sebastián, tu querido Daniel ahora no tiene nada. Las palabras fueron como un puñal final. La gente alrededor asintió lentamente, murmurando en acuerdo. Beatriz sintió que su estómago se retorcía. Por primera vez, entendió la magnitud de lo que acababa de suceder. Y Regina, con la gracia de quien ya ha ganado, simplemente tomó su copa de champán y la levantó en un gesto elegante. Brindemos, dijo,
con una mirada dirigida directamente a Beatriz. Por los que pensaron que nunca caerían. El cristal chocó suavemente con el de Sebastián, mientras Beatriz, sin poder disimular más su desesperación, buscaba una salida. El aire se volvió insoportablemente denso. El salón, que minutos atrás había sido un escenario de triunfo para Daniel y Beatriz, ahora era una jaula de humillación de la que no podían escapar. Cada murmullo, cada risa contenida, cada mirada disimulada que se cruzaba en el aire era un recordatorio de que ya no eran la pareja poderosa que habían creído ser. Pero Regina no había terminado. Sebastián dejó su copa sobre la mesa con un sonido sutil pero firme, y con su característica calma, miró a Daniel con una leve sonrisa de satisfacción. Ah, y hay un último detalle que debemos aclarar, dijo, atrayendo la atención de todos. Daniel, que ya sentía el peso de su derrota en los hombros, endureció la mandíbula. ¿Qué más quieres, Sebastián? ¿No has hecho suficiente espectáculo esta noche? Sebastián arqueó una ceja, claramente entretenido con la desesperación de su ex socio. Oh, no es un espectáculo, Daniel. Es un aviso. Sobre el apartamento. El estómago de Daniel se contrajo. ¿Qué pasa con el apartamento? Sebastián se tomó un breve momento, disfrutando del suspenso antes de lanzar la última bomba. Bueno, digamos que tienes hasta mañana para desalojarlo. La casa no es tuya. Nunca lo fue. El impacto fue inmediato. Las exclamaciones de sorpresa recorrieron el salón como un relámpago. Algunos empresarios intercambiaban miradas de incredulidad, otros ocultaban sonrisas detrás de sus copas. Beatriz, que ya se encontraba al borde del colapso, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Eso no puede ser cierto, murmuró, mirando a Daniel como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Regina, con su sonrisa imperturbable, finalmente intervino. Oh, sí puede, dijo, con una calma afilada. Y lo es. Daniel abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una explicación, una forma de revertir la situación. Pero no la había. Todo lo que alguna vez creyó suyo, todo lo que pensó que controlaba, se desmoronaba frente a sus ojos, y él no podía hacer nada al respecto. Beatriz sintió una oleada de pánico apoderarse de su cuerpo. Miró a su alrededor, esperando encontrar un rostro que le ofreciera una salida, pero solo encontró frialdad e indiferencia. La gente ya no la veía como la mujer imponente que una vez creyó ser. Ahora, solo era la amante caída en desgracia, la cómplice de un hombre que acababa de perderlo todo. Regina dio un paso al frente, acercándose lo suficiente a Daniel para que solo él pudiera escuchar sus palabras. Me echaste como si fuera basura. Me trataste como si no valiera nada. Pero la diferencia entre tú y yo, Daniel, es que yo sé cómo volver a levantarme. Tú, bueno, veremos cuánto duras sin todo lo que te regalé. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto a Regina así. No con rabia, no con dolor. Sino con la certeza absoluta de que ella había ganado. El silencio fue roto por la voz de uno de los inversionistas, que ya perdía el interés en la escena. Bueno, señores, creo que el evento ha terminado. Será mejor que pasemos a algo más productivo. Poco a poco, la gente comenzó a dispersarse, dejando a Daniel y Beatriz atrapados en la realidad de su caída. Regina le dedicó una última mirada antes de girarse con elegancia y caminar hacia la salida, tomada del brazo de Sebastián. Daniel apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Pero ya era tarde. Su mundo se había derrumbado. Y Regina. Regina se había marchado como la gran triunfadora de la noche. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Regina salió del evento. La brisa nocturna acarició su piel, pero no logró enfriar la adrenalina que aún corría por sus venas. Había esperado este momento durante semanas. Había imaginado 1000 formas en las que Daniel podría reaccionar, pero ninguna había sido tan satisfactoria como verlo perder todo ante sus propios ojos. Se detuvo frente al automóvil negro que Sebastián había mandado a buscarla. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Regina. La voz era inconfundible. Se giró lentamente, encontrándose con Daniel. Su corbata estaba floja, su cabello desordenado, y la seguridad que siempre lo había rodeado parecía haberse evaporado por completo. No era el mismo hombre que la había echado sin titubear. Este Daniel parecía roto.
Regina cruzó los brazos, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desinterés. ¿Ahora quieres hablar? ¡Qué curioso! Hace unas semanas ni siquiera me diste la oportunidad de hacerlo. Daniel apretó la mandíbula, bajando la mirada por un instante antes de dar un paso más hacia ella. Necesito explicarte, su voz era más baja esta vez, casi como si le costara admitir lo que estaba a punto de decir. Necesito que entiendas. Regina dejó escapar una risa sarcástica. ¿Que entienda qué? ¿Que me traicionaste? ¿Que me echaste como si fuera una extraña? ¿O que después de todo este tiempo sigues creyendo que tienes derecho a pedirme algo? Daniel pasó una mano por su rostro, frustrado. No todo fue una mentira, Regina. Ella arqueó una ceja, sin alterar su postura. Ah, no. Pues desde aquí se ve exactamente como una. El silencio entre ambos se volvió denso. Daniel tragó saliva, intentando encontrar las palabras correctas, intentando recuperar algo que ya no estaba allí. Lo arruiné, admitió finalmente, con la voz cargada de una emoción que Regina nunca antes había escuchado en él. Sé que lo arruiné. Pero quiero que sepas que... Regina levantó una mano, deteniéndolo. No quiero escuchar nada más, Daniel. Él pareció congelarse en su lugar. Regina, por favor. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez en semanas, no sintió rabia, ni dolor. Solo una certeza absoluta. Ya no tengo nada que decirte. Daniel parpadeó, como si la realidad de sus palabras finalmente lo golpeara. Regina dio un paso atrás, abrió la puerta del automóvil y, antes de entrar, le dedicó una última mirada. Ahora te toca a ti aprender lo que significa perderlo todo. Y sin más, subió al coche, dejando a Daniel solo en la noche, con la única compañía de su propia ruina. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Lo que Daniel alguna vez consideró inquebrantable se desmoronó con una rapidez escalofriante. La noticia de su fracaso se esparció como un incendio descontrolado. Los inversionistas comenzaron a retirarse, los contratos pendientes fueron cancelados, y el teléfono que solía sonar sin cesar con oportunidades ahora solo traía malas noticias. La humillación de aquella noche no fue solo un golpe al ego. Fue el principio del fin. Daniel, necesitamos hablar. Su abogado lo miró con una seriedad inquietante mientras arrojaba un montón de documentos sobre la mesa. Daniel se pasó una mano por el cabello, sintiendo un dolor de cabeza pulsante detrás de los ojos. Dime algo bueno. El abogado suspiró. No hay nada bueno. Tu empresa está en números rojos, los inversores han retirado su capital y, lo peor de todo, tienes deudas que no puedes pagar. Daniel se hundió en la silla, con la mandíbula tensa. Nunca en su vida había estado en esta posición. Siempre había sido el quien manejaba las reglas del juego. Siempre había sido el quien decidía. Pero ahora, no tenía nada. ¿Y Beatriz? Beatriz estaba cambiando. Las primeras señales fueron sutiles. Dejó de sentarse a su lado en la cama. Evitaba las conversaciones sobre el futuro. Las noches que antes pasaban juntos en cenas lujosas se redujeron a silencios incómodos y miradas frías. ¿Vas a salir?, preguntó una noche, al verla arreglándose frente al espejo. Ella ni siquiera se volteó. Sí. Daniel entrecerró los ojos, sintiendo que algo se desgarraba dentro de él. ¿Con quién? Beatriz se acomodó los pendientes con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No preguntes cosas que no quieres saber. La rabia le subió a la garganta, pero la reprimió. Porque en el fondo, ya lo sabía. Lo que había hecho con Regina, ahora le estaba sucediendo a él. La ironía era devastadora. Al día siguiente, cuando volvió a casa, encontró el closet de Beatriz casi vacío. Solo quedaban algunas prendas, pequeños rastros de su presencia. En la mesa de noche, había una nota doblada con una frase corta, cruel en su simpleza. No me quedé con un perdedor. Cuídate. Daniel cerró los ojos con fuerza, sintiendo un vacío helado apoderarse de su pecho. Lo había perdido todo. Y lo peor, es que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. La ausencia de Beatriz no tardó en sentirse como un agujero frío en el apartamento. Los días pasaban lentos, y cada rincón de la casa le recordaba que ya no era el hombre que solía ser. El que daba órdenes, el que tomaba decisiones, el que siempre tenía el control. Ahora, todo lo que le quedaba era el eco de su propia caída. Pero no iba a rendirse. No todavía.
Beatriz, tenemos que hablar. El mensaje que le envió quedó en visto por horas sin respuesta. La rabia crecía dentro de él, mezclada con un resentimiento amargo. Ella no podía simplemente desaparecer, no después de todo lo que habían construido juntos. O al menos, eso era lo que él creía. Esa noche, la encontró. El restaurante era uno de sus favoritos, un lugar exclusivo donde solían celebrar sus victorias. Pero en esta ocasión, la escena que presenció lo dejó paralizado. Beatriz, con su vestido más elegante y una copa de vino en la mano, reía con un hombre que Daniel reconoció de inmediato. Un empresario adinerado, conocido por no perder el tiempo con causas perdidas. El impacto lo golpeó como un puñetazo. ¿Te diviertes?, espetó, acercándose a la mesa sin importarle la mirada de los demás. Beatriz apenas levantó la vista. Daniel, cariño, dijo con una sonrisa que no tenía rastro de afecto. No hagas una escena. La risa que soltó él fue amarga, incrédula. ¿Una escena? ¿Después de todo lo que hicimos juntos? Beatriz dejó la copa con elegancia sobre la mesa, cruzando las piernas con la seguridad de quien ya había ganado. No hicimos nada juntos, Daniel. Tú hiciste el trabajo sucio. Yo solo tomé lo que quería. El golpe fue brutal. El otro hombre en la mesa miró a Daniel con desdén, como si fuera una molestia menor. ¿Terminaste?, interrumpió con tono aburrido. Daniel sintió su orgullo retorcerse, pero Beatriz se adelantó antes de que pudiera responder. Sí. Terminó hace mucho. Las palabras fueron la estocada final. Daniel la miró, buscando en su rostro alguna sombra de arrepentimiento, algún indicio de la mujer que creyó conocer. Pero no encontró nada. Beatriz nunca fue su aliada. Nunca lo amó. Solo lo utilizó hasta que dejó de servirle. Y ahora, él estaba completamente solo. Sin poder decir una palabra más, Daniel dio media vuelta y salió del restaurante. Afuera, la noche era fría, pero nada se comparaba con el vacío que sentía en el pecho. Había perdido a Regina. Había perdido su empresa. Y ahora, había perdido incluso a la mujer por la que lo arriesgó todo. Y lo peor era que lo merecía. La oficina de Regina tenía una vista privilegiada de la ciudad. Desde lo alto del rascacielos donde ahora trabajaba, podía ver las luces titilantes de los edificios, las calles llenas de vida, el mundo que nunca se detenía. Y ella finalmente estaba donde debía estar. La reunión con los inversores está lista, informó su asistente desde la puerta. Regina asintió con una leve sonrisa y se levantó con la elegancia que se había convertido en su sello. Su ropa, su porte, incluso su mirada, todo en ella gritaba poder. Pero no un poder prestado, no uno construido sobre mentiras y engaños, como el de Daniel. No. Este poder era suyo. Cuando entró a la sala de juntas, Sebastián ya estaba allí, revisando algunos documentos con su característico aire de tranquilidad. Al verla, le dedicó una media sonrisa. ¿Lista para tu primera gran inversión como socia?, preguntó, apoyándose en la mesa con las manos entrelazadas. Regina lo miró fijamente, con una seguridad que no tenía semanas atrás. Más que lista. Los inversores la recibieron con respeto, con admiración. Nadie la veía como la exesposa de Daniel. Ahora, ella era Regina Montenegro, una mujer que supo levantarse cuando todos la dieron por vencida. Los primeros minutos de la reunión transcurrieron con fluidez, los números estaban de su lado. Sebastián, como siempre, manejó los puntos más estratégicos, pero fue Regina quien realmente acaparó la atención. Su presencia dominaba la sala, sus palabras eran medidas, certeras. Uno de los inversionistas, un hombre que solía trabajar con Daniel, la observó con una sonrisa pensativa. Nunca imaginé que usted terminaría aquí, señorita Montenegro. Regina no perdió el ritmo. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Todos rieron con complicidad. Pero por dentro, Regina sabía que no era solo la vida. Había sido ella. Su determinación, su sed de justicia, su capacidad para no dejarse derrotar. Al salir de la reunión, Sebastián caminó a su lado, con las manos en los bolsillos. Deberíamos celebrar. Regina lo miró con una sonrisa de satisfacción. Claro, pero nada de champán barato. Sebastián rió, y juntos salieron del edificio, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro. Regina ya no era la misma mujer que un día fue echada a la calle.
Ahora, era la que tenía el control. Daniel caminaba sin rumbo, con la ciudad como telón de fondo de su fracaso. Sin hogar, sin dinero, sin aliados. Sus pasos lo llevaron hasta un restaurante elegante, donde su reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de un hombre que ya no era el mismo. Y entonces la vio. Regina. Sentada con Sebastián, radiante, segura, triunfante. Impulsado por algo que ni él entendía, entró. Necesito hablar contigo. Ella lo miró con una calma que lo desarmó. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me echaste? ¿Sobre cómo ahora no tienes nada? Él tragó saliva. Lo arruiné. Regina sostuvo su mirada por un momento antes de responder con una sola palabra. Lo sé. Se levantó, tomó su bolso y salió del restaurante sin mirar atrás. Daniel la vio alejarse, entendiendo que su historia con ella había terminado para siempre. Regina se acomodó en la terraza de su nuevo apartamento, con una copa de vino en la mano y la vista de la ciudad iluminada frente a ella. El aire fresco acariciaba su piel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz absoluta. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el resultado de cada decisión que tomó, de cada lágrima que no dejó caer, de cada golpe que transformó en fuerza. Sebastián salió al balcón con 2 copas en la mano y le extendió una con una sonrisa. ¿Brindamos? Regina levantó su copa, con una expresión de satisfacción. Por los nuevos comienzos. El cristal chocó suavemente, sellando el cierre de un ciclo que quedó en el pasado. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Daniel cerraba la puerta de su antiguo apartamento por última vez, dejando atrás el eco de sus errores. Regina no miró atrás. Ella ya había ganado. A veces la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles de superar, pero la forma en que reaccionamos puede cambiarlo todo. Si la historia que acabas de ver te ha sorprendido, espera a conocer lo que ocurrió cuando una esposa decidió enfrentarse a su destino de frente, en un suceso que nadie esperaba. Te he dejado un video aquí en la última pantalla donde verás cómo esta mujer se hizo cargo de la situación de una forma impresionante. No te lo pierdas, sigue mirando. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.